estuvimos abordando acerca de, sí, la Hola. vez pasada estuvimos abordando acerca de la regla apostólica. Definimos algo como la triple regla apostólica y apenas vimos la regla de la perfección o la regla de la meta que Pablo estableció en Filipenses capítulo 3. Y él establecía la meta cristiana, su meta como parte del equipo apostólico, como parte de su apostolado, ¿no? Y también hacía el llamado a toda la iglesia a ser imitadores de él. Entonces esa regla, aparte de ser una regla que puede ser adoptada por los equipos apostólicos y las comunidades apostólicas, es decir, los equipos misioneros en el campo misionero, es vital para las comunidades apostólicas, es también una regla para todo el cristiano. Tanto así que Hebreos capítulo 6 lo establece como una doctrina, más allá de los rudimentos de Cristo. Es decir, la doctrina de Cristo tiene rudimentos y luego de dejar sentados esos rudimentos, dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos hacia adelante, hacia la perfección. Entonces todos los cristianos estamos llamados a adoptar esa regla, a adoptar esa perfección y perseguirla. Y Pablo estableció esto como una regla, como un canon, lo estableció eh, como una vara de medida de su ministerio. Y ahorita quiero reforzar un poco más esa idea de Pablo, estableciendo esa regla en su ministerio. Dice 2 Corintios 10, capítulo 13. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente. O sea, que hay una manera de medirse desmedidamente. O sea, la medida precisamente es para definir las características de algo, ¿ya? Pero hay veces que nosotros hacemos las cosas y las medimos desmedidamente, es decir, sin que den la talla, sin que den la medida. Precisamente eso es el canon, es una caña, es una vara de medición. Pero si nosotros no tenemos bien establecida la vara de medición, ¿cuál es? Entonces vamos a medir desmedidamente, no vamos a dar las medidas correctas. En otras palabras, podemos pensar que nuestro ministerio tiene todas las medidas del reino de Dios, cumple con todas las medidas de los diseños que Dios ha establecido para su iglesia, y la iglesia y mi obra, ¿verdad? No está dando la medida, no da la talla. Entonces yo la mido desmedidamente porque pienso que yo lo estoy haciendo correctamente. Y esto sucede, por ejemplo, dentro de la iglesia protestante que no tiene en su gran mayoría las comunidades apostólicas, que son las sociedades misioneras que se encargan y adoptan la tarea de la gran comisión en todas las naciones, ¿verdad? Las tienen marginadas y dicen que son estructura para eclesiásticas, ¿verdad? No son de la iglesia, no son iglesias, son organizaciones, son estructuras que han existido y se han levantado porque la iglesia no está cumpliendo su misión. Entonces, están negando la existencia misma de las estructuras de la sociedad misionera, de las comunidades apostólicas, y están diciendo de que no son parte de la iglesia. Eso es medir desmedidamente. Porque la iglesia tiene la medida que es la iglesia local, que es la iglesia de la ciudad, y eso es la modalidad que hemos hablado en otros temas, en otros tiempos, en otros momentos. Y tenemos la estructura apostólica, ¿verdad? Que se encarga de expandir el reino de manera horizontal. Eso es la sodalidad. Entonces, en nuestra eclesiología debemos tener estas dos estructuras, como en el mismo Israel también teníamos el ministerio sacerdotal y por otro lado el ministerio de los profetas. Entonces, todo era Israel, toda la nación era Israel y tenía estas estructuras y estas estructuras eran parte de Israel.
De la misma manera, la iglesia tiene la estructura de la diaconía, del servicio en la casa de Dios, el servicio en la iglesia local, que es la iglesia de la ciudad, y por otro lado tenemos las estructuras apostólicas. Entonces, si no medimos la iglesia en base a todas estas medidas, lo hacemos desmedidamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos actualmente? Tenemos un montón de pastores que están edificando su propio ministerio, están queriendo hacer crecer su congregación, la congregación que ellos dirigen, ¿verdad? Y están dejando absolutamente olvidada la otra estructura, que es la estructura de las comunidades apostólicas que se encargan del crecimiento horizontal del cuerpo de Cristo. Eso es medir desmedidamente. Y si tú le preguntas a ellos qué les parece lo que ellos están haciendo, ellos te dirán que ellos están haciendo la voluntad de Dios. Eso es medirse desmedidamente. Es decir, no tienen una vara, un canon de medida que les permita definir si realmente su obra está dando la talla o no la está dando. Pues Pablo está haciendo lo mismo en este pasaje. Dice Pablo que nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla, el canon que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros. Entonces, Pablo adopta un canon que es el canon con el cual y a través del cual mide su ministerio apostólico para saber si está dando la medida del reino de Dios. Y si no sabemos cuál es este canon, hermano, yo lo reto y le pregunto, o sea, pregúntale a los pastores de Puerto Rico si saben cuáles son los cánones que Pablo estableció para su ministerio y para la iglesia. Hermano, yo estoy casi seguro de que no muchos podrán responderle. Entonces, Pablo ciertamente eh, sí está estableciendo una medida. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa, hermano, cuando realmente nosotros no estamos dando la medida del reino de Dios? Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. Capítulo 3, versículo 11. Pablo nos dice que somos colaboradores de Dios, ¿verdad? En el versículo 9. Entonces dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. Se ve en la pantalla, ¿no? Vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, carasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, así como por fuego. ¿Ya? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Pues realmente lo que nos está diciendo Pablo es que nosotros en el ministerio estamos edificando el cuerpo de Cristo, estamos edificando la casa de Dios. Y dice Pablo y se identifica a sí mismo como un perito arquitecto. O
sea, como un perito, como un erudito arquitecto en la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, Pablo no es cualquier arquitecto, es un arquitecto de, de la casa celestial, ¿ya? Un arquitecto erudito en la edificación del cuerpo de Cristo. Imagínese usted, hermano, un arquitecto que no se sepa las medidas de la obra que va a realizar. O sea, la casa se derrumba. ¿Y qué ha pasado con el protestantismo y con el cristianismo durante los últimos siglos? La casa del cristianismo se está derrumbando. Hemos puesto otro fundamento que no es Cristo. Y hemos permitido que en la doctrina de la iglesia el fundamento sea humano. Y hemos permitido el humanismo, ¿ya? El estatismo. Hemos permitido el humanismo en una serie de versiones, ¿no? Socialismo, nacionalismo, comunismo. Lo hemos permitido que penetre la doctrina de la iglesia. Y muchos ministerios están funcionando acorde a este tipo de doctrina. Es decir, están edificando con otras medidas que no es la medida cristiana ni la medida bíblica. ¿Y qué sucede cuando uno edifica así, hermano? Se derrumba todo. Iba a decir algo. Sí, con hojarasca, como dice. Estábamos construyendo con paja. El fuego se Sí, estamos en un edificio súper amplio, un edificio imponente, un edificio eh, eh, impresionante. Venimos nosotros y queremos poner en hojarasca y cualquier cosa. No, no funciona de esa manera. El Señor va a probar esa obra y toda se va a quemar. Entonces, ustedes que están trabajando con un grupo que algunos han salido de una congregación, precisamente porque salen de esa congregación, porque no quiero ser tan rudo, ¿verdad? Pero eso es lo que está sucediendo en la iglesia, es decir, un éxodo masivo de las iglesias. ¿Por qué? Porque no están edificando, se está derrumbando su ministerio. La iglesia no se derrumba porque la iglesia es Cristo el que la está edificando. Entonces él siempre mantiene un remanente fiel y un remanente que quiere obedecerle. Y él por gracia, ¿verdad? Siempre se está revelando a sus vidas, se está revelándoles en la palabra cuáles son las medidas. Y esta iglesia y este remanente quiere obedecerle. Pero el punto es que en los ministerios actuales, hermanos, no hemos estado obedeciendo estas medidas. Estamos edificando con heno, hojarasca y al final, ¿cuál es el juicio? El juicio será que toda la casa se va a caer. Entonces, Dios es el, el, eh, el autor de esa regla, de ese canon, porque Pablo dice que, segunda de Corintios capítulo 10, versículo 13, pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida. O sea, que este no es un invento mío, hermano. O sea, yo no lo estoy inventando, no lo inventó Pablo. Dios le dio un canon a Pablo para la obra apostólica, ¿cierto? Sucedió con... ¿Me escucha? Sí, la escucho ahora, hermano. Wow. Algo está sucediendo. ¿Es tu micrófono? ¿Me escucha? Sí, Hola. ¿me lo escucho? Sí. Volvió y se fue. Hola. Ajá, la escucho otra vez. Sí. Tendré que... Ajá. Ok, entonces es la regla que Dios dice nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros.
La primera regla, hermano, que hemos visto es esa, la que vimos la vez pasada, que es la doctrina de la perfección y la meta. O sea, de ser como Cristo, conocer a Cristo, tener la excelencia del conocimiento de Cristo, el poder de su resurrección, la participación de su sufrimiento y de su muerte. Todo eso es parte de la regla. Esto entonces está en el ámbito de la espiritualidad, pero también de la misión, porque hablamos de que la resurrección y el poder de la resurrección es también el poder con el cual Jesucristo sujeta a sí mismo todas las cosas. Entonces, el poder de la resurrección también nos habilita no solamente para resucitar el cuerpo el día postrero, sino también para sujetar todas las cosas en la sociedad, en la vida, en el área, en toda área de pensamiento y vida humana, sujetarlas bajo el dominio de Jesucristo. O sea, esto es misión, ¿cierto? Entonces, esto no es solamente mero pietismo, esto también es misión. Nuestra misión tiene que ver con buscar la forma de que, o sea, nuestro trabajo es que todos estén sometidos a la obediencia a Cristo, entonces, y eso implica todas las áreas, como usted dice, no solamente, ¿verdad? Lo que uno ora, sino lo que uno hace, piensa, escribe. Wow, esto me ha Esto confrontado mucho. es todo, prácticamente es todo. Entonces, ya quiero dejar la parte de las medidas. Tengo toda una enseñanza acerca de medidas y paradigmas y diseños de Dios, que las podemos ver en el libro de Ezequiel, la podemos ver en el libro de Apocalipsis, cuando da las medidas de la Nueva Jerusalén, Ezequiel cuando da las medidas del templo, en el Éxodo cuando da las medidas del... O sea, toda una teología acerca de las medidas. Y todo eso tiene que ver con la construcción del reino de Dios. Quisiera entrar a la otra medida, que es la medida de la tarea, que es esta que está en 2 Corintios 10:13. ¿Qué Hermano, dice Pablo? perdone que lo interrumpa, antes de seguir ahí. Podemos resumir que la primera medida es... La primera regla o canon Ujú. es la perfección cristiana, Ok, la unión con Cristo. Y seguimos, hermano. o sea, es la regla de la meta, la regla del escopos. ¿Cuál es el escopos? La unión con Cristo, la perfección. Esto demanda que los episcopos, que son los obispos, que son los ancianos, ¿verdad? Conozcan cuál es la regla. Porque si ellos son los episcopos, ¿cómo va a ser posible que no conozcan qué es escopos? ¿Me Porque entonces, explico? y ahí entonces es donde hemos visto que al no sobrevelar por la meta, terminan sobrevelando por los individuos. Y ahí es Terminan donde, sobrevelando, exacto. O sea, terminan sobrevelando por su ministerio, hermano. por ellos mismos. ¿Ya? Por ellos mismos. ¿Ya? Ellos quieren que su ministerio, claro, y eso implica, ¿verdad? Que de alguna manera supervisar a la gente. Pero es que la supervisión de la gente va en la medida de que ellos están alcanzando esa meta, la unión con Cristo. San Ignacio de Loyola, por ejemplo, el fundador de la Compañía de Jesús, una de las órdenes religiosas más grandes dentro de la Iglesia Católica Romana, hizo los ejercicios, o sea, él diseñó los ejercicios espirituales. Son los ejercicios espirituales que hace cada candidato de la Compañía de Jesús,
para poder ser miembro. Pero, ¿cuál es todo qué es todo lo que está detrás de los ejercicios espirituales? Que a veces los pastores se asustan cuando yo hablo de esto, ¿no? Porque, ay, San Ignacio de Loyola, un católico, ¿cómo lo va a mencionar? Yo realmente, hermano, yo no tengo problema de hablar de eso. Yo no estoy casado con el partido de los reformados, como dice el hermano Yusef. Y como estoy casado con el partido de los reformados, entonces todo lo demás está equivocado y nosotros tenemos la verdad absoluta y completa y nosotros no tenemos error. Eso es un error garrafal, más bien. Entonces, ¿cuál es el objetivo de los ejercicios espirituales? Si usted lee los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, se da cuenta que básicamente son lectura de la escritura y meditación de la escritura, aparte de oración y ayuno y retiro. ¿Qué antibíblico tiene eso? Ayuno, Jesucristo ayunó, manda a la iglesia a ayunar. Oración, nos dice que oremos siempre. Retiro, Jesús se retiró, fue al desierto, solo. Eso lo hacían los profetas también. Es decir, ¿qué es lo que te asusta? Es que es católico romano. No, o sea, básicamente lo que el hombre propuso fue un tiempo aparte para estudiar los evangelios. Permítame un segundo. Sí, ya. Ok, estamos leyendo ahí, ¿verdad? Sí, Entonces, sí, ¿cuál no. es el objetivo de San Ignacio de Loyola y la intención por la que él escribió esos ejercicios espirituales? Era porque quería enamorar al discípulo de Jesucristo. En otras palabras, quería eh, infundirle inspiración para que él quisiera lograr alcanzar esa meta. En otras palabras, San Ignacio de Loyola estaba bajo la regla de Pablo en ese sentido, bajo la regla de la meta de Pablo. ¿Por qué? Porque les estaba diciendo a sus discípulos que debían establecer esa meta, la unión con Cristo, la perfección, ese escopo, debían adoptarlo. Y Pablo decía, ¿verdad? Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces les decía a los discípulos, San Ignacio de Loyola, que hiciesen lo mismo. Exactamente lo que tiene que hacer un apóstol en un campo misionero no alcanzado, donde está empezando a predicar el evangelio, donde van a empezar a convertirse nuevos miembros integrantes del cuerpo de Cristo. Les va a transmitir lo mismo. Y por otro lado, el presbítero, el apóstol, el obispo, el anciano, va a hacer lo mismo en la iglesia local. Les va a enseñar a estos hermanos a amar a Cristo y a adoptarlo como su meta. Es decir, la unión con Él será la meta. Pero los pastores pueden decir, nosotros estamos enseñando eso. ¿De verdad lo están enseñando? O sea, yo hago la pregunta, realmente, o sea, veamos el resultado y veamos el fruto. ¿Realmente tenemos gente que está persiguiendo esta meta y realmente ustedes están enseñando de una manera sistemática esta verdad, esta doctrina de la perfección? Quizás hablan por allá y de tantos golpes que tiran, quizás logran conectar uno, ¿verdad? Pero como decía Pablo, ¿verdad? Están golpeando al aire, ¿ya? Eh, De hecho, hermano, los más cercanos que he escuchado hablando sobre esto tienden a verlo todo de forma pietista. Es bien raro que haya un verdadero... A mí no me gusta usar balance, pero la palabra es como, ¿verdad? Algo completo. Es bien raro. Sí, como integral, como, ¿qué podríamos decir? Como una verdad completa. Completa, ¿Verdad? exacto. Integral está bueno, exactamente. Sí, sí, porque ¿cuál es el otro aspecto? Es el poder de la resurrección, como hablamos. Ahí está la parte de la misión. Y ahí es donde los obispos, pero por otro lado, ni siquiera los ancianos, los episcopos, los obispos, establecen una meta.
a veces ni la establecen, hermano. A veces todo se queda en pietismo, a veces todo se queda en lucha contra el pecado. Y esa es nuestra meta, vencer el pecado dentro de muchas congregaciones cristianas, pero esa no es la meta. Apenas la lucha contra el pecado y la carne, apenas es la primera fase de ese proyecto espiritual. Es decir, porque la meta no es vencer el pecado, la meta es la unión con Jesucristo. Y luego de la meta, después de vencer el pecado, hay otros obstáculos en la vida del cristiano, que Pablo nos lo enseña muy bien. Entonces, eh, yo no diría que ni siquiera están enseñando esta meta, porque para mí, ¿verdad? Lo están haciendo de una manera demasiado escueta, ni siquiera ponen el objetivo, ni siquiera hablan de la perfección. Usted le pregunta, ¿cuáles son las 7 doctrinas de Hebreos 6? Algunos no le van a mencionar ninguna, ni se la saben. Y algunos le van a decir, no, ahí solo hay 6. Solo hay 6 doctrinas. ¿Por qué decís que son 7? Y ahí es donde se ve que no conocen que la perfección cristiana, pero es realmente una doctrina. Entonces, si no la conocen, no la pueden establecer como una meta. Entonces, Pablo está diciendo en 2 Corintios 10:13, pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado. Esta palabra es interesante. Extralimitar, es decir, poner límites más allá, como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. Fuimos los primeros. No nos gloriamos desmedidamente, y aquí está la clave de por qué dice Pablo, no me glorío desmedidamente, en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. ¿Cuál es la regla? Y Pablo dice, y que anunciemos en el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Esta es la regla que nosotros llamamos de la tarea. O sea, es una regla apostólica en el sentido de que Pablo es un apóstol pionero, es un apóstol que abre brecha, es un apóstol bulldozer, ¿ya? Que llega y arrasa con todo lo que hay. Pero lo que él hace es que él trabaja en lugares donde no se ha anunciado el evangelio. ¿Cierto? Pablo establece en Romanos 15:20 algo similar. Y de esta manera me forcé, claro, por supuesto, porque él ya había adoptado una regla, a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado. ¿Cierto? Para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, a aquellos a quien nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Por esta causa me he visto impedido de muchas veces llegar a vosotros. Le está escribiendo a los romanos. Por eso no he ido donde ustedes, romanos. Porque Roma para mí es campo ajeno. Porque ya otro fue, ya otro predicó en Roma. ¿Qué es lo que pretendía Pablo? Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, ya Pablo cree que ya, ¿verdad? Se le acabó el lugar para hacer misión.
y deseando hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros. O sea, ¿cuál era el objetivo de Pablo? Pablo quería ir a España, porque para Pablo, dentro de todo el Imperio Romano, España era el fin del mundo. El fin del mundo conocido, ¿verdad? Pablo piensa de que al llegar a España, él está yendo a un lugar donde no ha sido predicado el evangelio. Y esto está conforme a su regla. ¿Cuál era su regla? Yo voy a predicar donde Cristo no ha sido predicado. Entonces nosotros vemos, si nosotros analizamos un mapa de los misioneros a dónde son enviados, por ejemplo, los misioneros son enviados a donde más hay predicadores del evangelio, donde más hay misioneros. Y las zonas donde no se ha predicado es donde menos misioneros van. Entonces aquí tenemos un desbalance. No estamos adoptando las reglas de Pablo. Y esto tiene un sentido, ¿verdad? Porque la razón por la que no adoptamos la regla de Pablo tiene una relación con la última regla de la que vamos a hablar, que es la regla de la cruz. Entonces, como no nos gusta la cruz, sabemos de que en el campo misionero vamos a tener que cargar cruces, vamos a tener que cargar nuestra propia cruz. Entonces, si ni siquiera queremos cargar la cruz, mucho menos que queramos obedecerlo en la tarea. Pablo entonces se establece eh, una regla sin de no ministrar en lugares donde antes se ha ministrado, sin entrar en la obra de otros para gloriar. O sea, cuando nosotros analizamos, hermano, cómo crecen las congregaciones en América, en Hispanoamérica, en Nicaragua, por ejemplo. Yo no sé en Puerto Rico, pero a veces en 4 esquinas hay 4 iglesias diferentes, de 4 denominaciones distintas. ¿Por qué? Porque no se entiende esta regla. No se entiende, y por eso hay toda una división, o podríamos decir una administración territorial de la iglesia local. O sea, la iglesia, por eso es que los católicos romanos dividieron en distritos, en diócesis, las congregaciones de la iglesia local, ¿ya? En parroquias, diócesis, precisamente para que no hubiese un crecimiento desmedido. El fenómeno que tenemos dentro de la iglesia protestante es que, ok, como yo no tengo, como mi denominación no tiene una iglesia en San Juan, Puerto Rico, entonces la voy a poner ahí porque mi denominación no tiene. O sea, el reino de Dios no funciona de esa manera. O sea, la regla apostólica nos dice que donde vamos a establecer y a edificar el cuerpo de Cristo es donde no se ha predicado. Por eso la misión pionera y las sociedades misioneras que están empujando a la iglesia para que haga la gran comisión en los pueblos no alcanzados, entonces son estos los que están cumpliendo con la regla apostólica. Por eso es necesario las estructuras misioneras, porque son una voz profética a la iglesia. Son una voz que le dicen, recordemos la regla, volvamos a la regla, volvamos al canon, volvamos al diseño. Ahora, ¿qué significa eso, hermano Lester? Que todos estamos en pecado y el chiringuito que acabamos de comenzar lo vamos a dejar. No. ¿Por qué? Porque ciertamente la iglesia local, ¿ya?, que es la iglesia de las ciudades, necesita una voz profética. Y por eso las comunidades apostólicas son las herederas de las comunidades proféticas del Antiguo Testamento. Las compañías de profetas empezaron con el profeta Samuel y fueron potenciadas por el profeta Eliseo. Y las comunidades proféticas llegaron hasta los esenios, en Qumran. El mismo Juan Bautista bebe de la tradición de las comunidades proféticas.
Se ve en las escrituras que Juan el Bautista todavía, él crea su propia comunidad profética, porque él tiene sus discípulos. Pero con Jesucristo, como dice la escritura, como dice el apóstol Pedro, en el capítulo 3, les dijo a Israel, vosotros sois los hijos de los profetas. Los profetas predicaron desde Samuel hasta Juan el Bautista. ¿Qué pasó y por qué hasta Juan el Bautista? Bueno, los sensacionistas dirían, es que Juan el Bautista fue el último profeta, ya no hay más profetas. Bueno, entonces me explican por qué entonces Agabo en el Nuevo Testamento, después de Juan el Bautista, es referido como profeta. ¿Por qué refiere las hijas del mismo como profetisas? ¿Por qué refieren a Bernabé como un seudónimo que significa hijo de consolación? En otras palabras, hijo de profeta. Bernabé, y Nabí es profeta. Entonces, ahí hay una incongruencia, ahí hay una esquizofrenia que no han podido resolver. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo dice desde Samuel hasta Juan el Bautista? Porque a partir de Juan el Bautista empieza un nuevo paradigma, que es el paradigma de Cristo. Cristo reúne discípulos, crea su propia comunidad, pero esta comunidad ya no es profética, porque él, además de ser profeta, él es apóstol, como dice el libro de Hebreo capítulo 10, nuestro gran apóstol. Él es nuestro gran apóstol. Y él se reprodujo en apóstoles. Ya no fueron llamados profetas. Los apóstoles no fueron llamados profetas. Sus discípulos fueron llamados apóstoles. A partir entonces de Jesús, después de Juan el Bautista, empieza una nueva estructura o un nuevo paradigma que se llama la comunidad apostólica. Por supuesto que los profetas siguieron existiendo. ¿Y qué sucedió con los profetas en el Nuevo Testamento? Como todos los que ya mencionamos, se unieron a las comunidades apostólicas. Por eso es que dice, yo creo que el apóstol Pablo, o no sé si es el libro de Hebreos, no recuerdo muy bien, que el fundamento son los profetas y apóstoles. Ese es el fundamento. Jesucristo no es el fundamento. Jesús es la roca sobre la cual se pone el fundamento. Jesús es la roca. Por eso le dice a Pablo, a Pedro, ¿verdad? Esta es la roca. ¿Verdad? Tú eres Pedro, ¿verdad? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, esa roca se refiere a Cristo mismo, la revelación de Cristo mismo. ¿Quién es Él? Como vimos cuando vimos la declaración fundamental de la fe, que Él es Jesús Salvador, que Él es Cristo Rey y que Él es Dios, Dios Hijo, hecho hombre. Entonces, sobre esa roca de esa fe en Cristo se pone el fundamento de los apóstoles y profetas. Los apóstoles y profetas ponen ese fundamento. No solamente los apóstoles del Antiguo Testamento, los profetas del Antiguo Testamento, sino también los profetas que andan trabajando en yugo con los apóstoles, estableciendo nuevas iglesias, formando comunidades, discipulando naciones. Ellos están poniendo el fundamento en cada uno de ellos. Entonces, ¿cuál es nuestra misión en las comunidades apostólicas en lugares como Puerto Rico, como Nicaragua, como Chile? Ser voz profética. ¿Y cuál es nuestra misión en Azerbaiyán, en Kazajstán, en Bután, en la República de Igeia? ¿Cuál es en el Tíbet? ¿Cuál es toda nuestra tarea en estas regiones? Ya no es profética, es apostólica, porque nuestra tarea es fundar el cuerpo de Cristo ahí, predicar el evangelio, dar testimonio. Entonces, ¿por qué ustedes están formando una comunidad? Porque ustedes están discipulando un grupo hermano, porque están en la voz profética y le están diciendo a la iglesia, volvamos al canon, volvamos a las medidas. Ustedes necesitan arrepentirse, pero nosotros no estamos aquí para simplemente destruir a la iglesia. Estamos aquí para edificarla. Quien quiera aprender, venga, porque la iglesia no lo está haciendo. Entonces ustedes están sirviendo como, como profetas y como apóstoles, exhortando y corrigiendo.
porque ahora plenamente la estructura que antes era profética de las comunidades proféticas, ahora es plenamente comunidad apostólica, que absorbe la comunidad profética. Ahora los profetas no tienen sus propias comunidades y andan trabajando aparte. No, los profetas deben trabajar con los apóstoles, porque son ellos en conjunto que ponen el fundamento de la iglesia. Entonces yo no creo en estos profetas de pentecostales, carismáticos, que no tienen ni idea de qué es el carisma profético, el don profético. No tienen idea de para qué es su ministerio y mucho menos los apóstoles carismáticos. ¿Verdad? Ahí salió que Maldonado dice que él es apóstol, el otro dice que el otro es apóstol, que el otro es... Pero, y yo no dudo de que Dios pueda hacer un llamado de este tipo a cualquier persona. No, lo que yo dudo es que vos sepas lo que significa apóstol y cuál es la tarea de un apóstol. Porque si vemos esto que está diciendo Pablo, de que él se esfuerza, ya se ha esforzado en trabajar y anunciar el evangelio sin entrar en la obra de otro para no gloriarse en la obra de otro. Yo lo que veo a Maldonado es llamando a un montón de comunidades, de congregaciones, diciendo que les va a dar cobertura. O sea, eso no tiene absolutamente nada de apostólico, porque la cobertura no hace sentido con la labor profética y apostólica, que es la exhortación y corrección. Él no los está corrigiendo, él más bien les está diciendo, únanse a mí, como si él lo estuviera haciendo todo bien. Es decir, al fin y al cabo, ciegos, guías de ciegos. Ellos lo ¿Qué ven, debemos hacer? Ajá, ellos lo sí. ven todo en términos jerárquicos y pues como ellos saben que el apóstol realmente representa algo sumamente importante, como el fundamento, quienes ponen el fundamento, pues ellos lo quieren ver como pues el título de apelación más alto que hay dentro de la que es la iglesia. Y Claro, al final se terminan convirtiendo, hermano, en pequeños papas, en pequeños eh, papitos, con sus vaticanitos chiquitos, ¿ya? Entonces, ¿qué diferencia hace eso con la Iglesia Católica Romana? Es decir, lo único que pareciera que hicimos fue decirle al Papa, no, tú no tienes la autoridad, la tengo yo. Es decir, no tiene ninguna diferencia. Ah, ahora, yo no tengo problemas con los papas, porque yo, por lo menos, yo leo mucho a Joseph Ratzinger. Este tipo era una eminencia, por favor, yo lo respeto, este hombre. Y leo de vez en cuando a Juan Pablo II. Me parece que ellos dos son, por lo menos de los contemporáneos, podrían ser los dos papas más influyentes. Este último, eh, hay cosas que lo entiendo, lo que trata de decir, sé que está tratando de ser algo correcto, algo inclusive bíblico, pero la manera en la que lo presenta de una manera muy, muy dualista, muy dual, entonces no se sabe si va por un lado o va por otro, ¿verdad? Entonces, yo no tengo problemas siquiera con que haya apóstoles y profetas dentro de la iglesia protestante. No, más bien eso me alegra. Lo que a mí me preocupa, me entristece y me molesta es que estos no saben ni siquiera para qué son apóstoles ni profetas. Es más, dice, yo soy apóstol y planto iglesias, pero a la hora de ver las iglesias que plantan, ni siquiera tienen establecida la regla de la meta, hermano. O sea, es decir, establecen el hecho de ser una congregación como el fin último al llegar. Es decir, al fin y al cabo lo que se hace es que se deifica a la iglesia misma o el hecho de conformar una congregación, eso ya nos hace llegar al clímax. Eso implica que la iglesia es la meta, no Cristo.
Peor que la Entonces, parroquia es la meta, porque es ni siquiera la iglesia. La parroquia tiene local. toda la razón, muy buen punto. Lo felicito por ese comentario porque todavía es más demoledor, ¿verdad? O sea, ni siquiera están en la edificación de la iglesia universal, militante. Ellos están en su parroquia, en lo que ellos llaman iglesia local. Y pues me gustó que usó la palabra parroquia. Yo prefiero usarla, la palabra parroquia, que iglesia local, porque iglesia local se refiere a la iglesia de toda la ciudad. No, ellos están en el crecimiento de su congregación, de su parroquia. Entonces, hasta ahora, hermano, hemos visto dos reglas que Pablo dice nos la ha dado Dios por medida. Y por eso es que Pablo no va a Roma. Porque Pablo asume de que, según la tradición, fue Pedro el que fundó la iglesia de Roma. Entonces, Pablo asume que Pedro ya edificó la iglesia en Roma y ahí no les hace falta nada. A mí me necesitan en otro sitio. Eso dentro de la misión pionera, ¿ya? Porque Pablo ciertamente no tiene ninguna, eh, o podemos decir Roma o la iglesia de España todavía no había nacido. Entonces Pablo está dándole prioridad a eso. Eso no significa de que los apóstoles no tengan una función profética. Entonces ya cuando ya se fundaron la iglesia, nosotros no tenemos nada que hacer ahí. No, eso es un error. ¿Qué hace el apóstol Juan? Que es el libro de Revelaciones, o sea, que es el libro del Apocalipsis. No es más que un mensaje a la iglesia. Un mensaje a la iglesia de Filipos, un mensaje a la iglesia de Sardes, un mensaje a la iglesia de Éfeso, un mensaje a la Odisea. Les está dando un mensaje Cristo. ¿Por medio de quién? Por medio de un apóstol. Porque el apóstol está funcionando, en este caso Juan, está funcionando como proféticamente a la iglesia. Y le está diciendo, corrígete, quitaré la corona de tu cabeza, arrepiéntete. O sea, esa es nuestra misión ahora mismo en Puerto Rico. Y parte de su misión, hermano, tiene que ser esta segunda meta. La primera, para empezar, ¿verdad? La primera es la base, pero esta segunda meta, que es la meta de la tarea, usted tiene que, por eso yo le decía en algún momento, le dije, hermano, aparte de hacer todo esto que le estoy diciendo, le dije yo, hay una cosa que usted tiene que hacer, usted tiene que tener una sociedad misionera. De su comunidad, de su congregación, tienen que salir misioneros al mundo. ¿Por qué? Porque vamos a obedecer este canon, que es ir donde no hay y donde no se ha predicado el Evangelio de Jesucristo y dar testimonio donde Él no ha sido nombrado. Entonces, de Puerto Rico se tienen que estar formando misioneros que van a ir al Tíbet, que van a ir a Tanzania, que van a ir a República de Guinea, que van a ir a Kazajstán, que van a ir a donde Cristo no ha sido predicado. Tiene que haber gente que lo haga. Usted entonces que está poniendo fundamento en ellos, fundamento que no les está siendo dado en la iglesia local y que en la parroquia y que por eso están buscando un ministerio porque desean algo más. Porque en otras palabras están deseando la perfección. El punto es que no los están entendiendo lo que desean. Ellos desean algo más. Como cuando Jesús llamó al joven rico. Dice, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Bueno, cumplir todos los mandamientos, amarás a Dios para sobre todas las cosas, honrarás a tu padre y a tu madre. Yo todo eso lo he hecho, Luis. Jesús le responde, bien, si quieres ser perfecto, ahí está el punto. Jesús ya lo va a llevar hacia la perfección. Este hombre ya está cumpliendo mis mandamientos. Este hombre ya me reconoce como su maestro, hasta maestro bueno lo llamó. Y él le dice, ¿por qué me llaman bueno si solo hay uno bueno, Dios?
porque él sabía que lo estaba reconociendo como Dios. O sea, este hombre ya está encaminado. Entonces Cristo lo quiere llevar hacia otro nivel y lo invita a participar de su comunidad apostólica. En otras palabras, él era el apóstol número 13. Y le dice, o sea, él era el Pablo, ¿no? Él era el Pablo, porque Pablo no estaba todavía, pero él era el 13, él era el apóstol Pablo. Si quieres ser perfecto, ve, vende todo lo que tienes, toma tu cruz y sígueme. O sea, aquí ya la perfección ya es un camino de cruz, un camino más duro en el cual seguimos a Cristo. Y seguimos a Cristo en dos sentidos. En el sentido de que queremos la unión con Él, esa unión mística, queremos ser como Él como criaturas. O sea, ser como Él, reflejar su imagen y su semejanza. No es ser como Él, compartir su divinidad, ¿verdad? Eso hay que dejarlo bien claro. Ser como Él en el sentido de que Él, como verdaderamente hombre, nos mostró cómo ser verdaderamente hombres. Que hemos olvidado cómo ser verdaderamente hombres desde la caída. Y hemos sido corrompidos y sí, y hemos olvidado qué significa ser hombre y ser mujer. Ahora lo que menos somos hombres y mujeres. Somos, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cristo entonces en ese seguimiento nos va transformando y nos lleva hacia la perfección para ser verdaderamente hombres, vivificados, transformados. Queremos la unión con Él, ser como Él. Y en otro sentido, hermano, es que seguimos a Cristo, seguimos sus pasos. Todo lo que Él hace, nosotros lo hacemos. Entonces, como Él era un apóstol y como Él predicó el Evangelio del Reino de Dios y como Él nos envió a todas las naciones, también en ese seguimiento a Cristo debemos hacer lo mismo. No es cuestión de que, sí, no, yo voy a usar aquí. No me llegan allá muy lejos porque eso a mí me da miedo. No puede ser. Cristo nos llama a un seguimiento radical, no solamente de manera espiritual y buscando la perfección y la semejanza con Él, sino también en sus pasos, en su ministerio. O sea, si vamos a ser verdaderamente seguidores de Cristo, hermano, muéstrame tus apóstoles. ¿Ya? Eh, no sé si quiere agregar algo más, si quiere comentar algo. Sí, le iba a preguntar en cuanto a eso. ¿Cuán aplicado puede ser esto que me acaba ¿verdad? De explicar? Nos acaba de explicar. Al ámbito de donde no se está haciendo la tarea, incluso en el área que uno está, en la geografía que uno está. Por ejemplo, hay grupos de personas que por mucho tiempo pues se han olvidado y están dentro de una comunidad o un territorio donde sí se ha predicado el evangelio de alguna forma u otra. ¿Cuán aplicable es esto o realmente deberíamos enfocarnos más en, en activamente buscar otras áreas? Aunque veo que, ¿verdad? Que deben ser las dos, ¿verdad? No debemos, pero De como... las dos. Sí, yo pienso que, por ejemplo, en Puerto Rico, dentro de su contexto, hermano, habrá zonas que están descuidadas. Habrá zonas en las que no hay una tarea, podríamos decir, apostólica, en el sentido de empezar nuevos movimientos de comunidades apostólicas que también siembran congregaciones, ¿verdad? Eh, y si hay, están tal vez ensimismadas con sus únicos 15 congregados y de ahí no pasan, ¿no? Porque no tienen una misión. Es que tampoco lo van a hacer, porque es que realmente la tarea apostólica solo la pueden hacer apóstoles. Por eso es que el apóstol dice, ¿verdad? Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, o sea, no todos son apóstoles. Entonces esa tarea pionera de ir como un bulldozer y arrancar toda la maleza que hay en una tierra para sembrar el evangelio,
Eh, Eso solo un apóstol lo puede hacer. Ahora, que los pastores no pueden predicar, claro que pueden predicar, pero eh, pero la prueba está en que no lo han hecho. Claro, de que pueden, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque están enfocados en la parroquia. Y en cierto sentido eso es correcto. Claro que deben tener cuidado de la grey que Dios les ha puesto, pero también deben de tener una visión de la iglesia universal. Y si tienen una visión de la iglesia universal, entonces van a trabajar en conjunto con comunidades apostólicas para que sus congregaciones den a luz nuevos misioneros que se van a integrar a a esta tarea pionera. Entonces, en Puerto Rico me imagino, hermano, que hay lugares, zonas que están descuidadas o lugares donde realmente ni se ha ido a hacer una labor evangelística. Por un lado. Por otro lado, reconozco que el evangelio, o sea, el evangelio que vamos a predicar, y ese es otro tema que le podría compartir. El evangelio que predicamos no es el evangelio de la salvación, ¿verdad? No es que salvamos almas, es el evangelio del reino de Dios. Y en ese sentido, tendríamos que enseñarles a todas las iglesias, a todas las congregaciones, aunque ya estén, el evangelio del reino sería volver a poner un fundamento, en otras palabras, volver a edificar, sobre edificar, llamándolos al arrepentimiento, porque el evangelio del reino de Dios tiene impacto en todas las cosas, hermano, no solamente en la vida privada del individuo. Y realmente todas las parroquias, lo que están haciendo los ancianos, los pastores, es nada más enfocadas en el individuo y su ministerio para que crezca. Exacto, han redefinido iglesia y han pensado que edificar la iglesia, todas las veces que la palabra habla de ese concepto, es construir mi El propio kiosco, como decimos ministerio. acá nada más. Sí, su Pero, chinamo, su chiringuito, sí, claro. exacto, pero entonces, significa que parte de obedecer estos cánones que estamos hablando y de edificar la iglesia va a ser ir y tirar el fundamento, echar el fundamento básicamente de nuevo, lo cual sonaría a desobediencia, pero es que no hay fundamento, porque Es que si ese es estamos, exacto. si estamos enfocados en nuestro ombligo, no hay fundamento, entonces. Exactamente. Para mí este punto que acaba de decir es importante porque ¿cuál es el fundamento de la iglesia? Cristo es el fundamento, perdón, ¿qué es la roca sobre la cual se pone el fundamento? Cristo. Usted analiza y usted le pregunta qué es lo que la gente cree de Cristo. Yo le puedo mostrar un análisis del Pew Research de Estados Unidos en la fe en Europa, por ejemplo. Y ellos dicen creer en Dios. Es más, ellos dicen que son cristianos. Pero cuando se les preguntan doctrinas básicas como la Trinidad o la divinidad de Cristo, salen ponchados, hermano. Están aplazados. Entonces, ¿realmente hay un buen fundamento ahí? Por supuesto que no. Entonces hay que poner el fundamento. Hay que poner esa roca y edificar sobre la roca. ¿Cuál es el fundamento? Los apóstoles y profetas. Porque como hemos dejado todo en manos de pastores, los pastores no son el fundamento. Los ancianos no son fundamento. Ellos sobreedifican el fundamento, pero ellos no lo son el fundamento. El fundamento son apóstoles y profetas. Y son los apóstoles los que pueden edificar correctamente sobre ese fundamento. El problema es que los profetas modernos que tenemos hoy, los apóstoles modernos, que en su mayoría son carismáticos, pentecostales, esos también andan perdidos y no saben. Entonces lo que hacen es desprestigiar más bien el ministerio apostólico. ¿Ya? Dan un mal testimonio del ministerio profético. Entonces hace que los pastores digan, no, yo no creo en eso porque estos están perdidos. Como que si ellos estuvieran muy bien, ¿verdad? También. Es decir, ahí los dos son ciegos, guías de ciegos. Entonces yo le doy gracias a Dios que nos ha hecho comprender en nuestra comunidad apostólica estas cosas, hermano. Porque así, ¿verdad? Cuando vamos a edificar la iglesia en zonas, en lugares no alcanzados, de difícil acceso, trasfondo budista o trasfondo musulmán,
Hombre, vamos a edificarlo sobre la roca, poniendo fundamento apostólico y profético. Y por supuesto, los ancianos que salgan de esa iglesia van a seguir solidificando sobre ese fundamento. Pero ¿qué necesitamos? Que esas congregaciones produzcan más apóstoles, produzcan más profetas. ¿Cómo se hace eso? Bueno, el Espíritu Santo es el que reparte sus dones, pero la iglesia lo abraza ese don, lo acepta, lo recibe, lo cultiva. Ahora lo que ha sucedido es que más bien se levanta un profeta en alguna congregación y dice, no, sentate, cállate, que vos estás loco. O un apóstol se levanta, un candidato misionero y dice, yo siento el llamado a ir al Tíbet. No, siéntese, yo no lo veo, yo no lo siento, le dice el pastor. Siento que ese no es el llamado, como que si el llamado es para él, no, el llamado es para el candidato. Entonces, eso no es abrazar el don del el carisma del Espíritu, el don del Espíritu. Eso es más bien rechazarlo. Eso es blasfemar contra el Espíritu. Porque el Espíritu está dando un don, está dando testimonio de que está dando un don y lo que hacen los pastores es decir, no, no es mi visión. Y entonces cuando dicen no es mi visión, lo que están diciendo el Espíritu Santo es, tú no tienes autoridad aquí. Y ese es un gravísimo error. Entonces la iglesia más bien debe abrazar estos dones, debe cultivarlos. Cuando se levanta un hermano, por muy jovencito que sea, 17, 18 años, y dice yo quiero ser misionero, hay que cultivar ese llamado, porque para eso son los ancianos, para eso son los episcopos que van a ayudar a ese joven a alcanzar esa meta. ¿Cuál es la meta? La unión con Cristo y la participación del poder de su reino en el mundo. Y por supuesto que un misionero es partícipe de esa meta. Claro, la que hablamos hoy, predicar donde Cristo no ha sido predicado. Claro, además de que le va a enseñar a este jovencito a amar a Cristo sobre todas las cosas, le va a enseñar la unión con Cristo, pero a veces ni siquiera sabemos cómo alcanzamos esa unión con Cristo. Los presbíteros no entienden esto, hermano. Los presbíteros creen que son presbíteros porque ellos mandan. Están equivocados, hermano. O sea, estamos pies hacia arriba. Entonces, desde su comunidad apostólica, resumiendo, Sí. usted puede trabajar en zonas donde no se ha predicado el evangelio ahí en Puerto Rico. Y por otro lado, trabajar proféticamente para que la iglesia vuelva a la verdad, volver a poner ese fundamento a Cristo. Y si Cristo es el fundamento, entonces tenemos que seguirlo en todo, en su regla, en todo lo que Dios ha establecido, en que si Él mandó que fuéramos a las naciones, también la iglesia lo tiene que hacer, y hay que poner un que el reino de Dios es para todas las áreas de la vida, hay que enseñar, hermano, entonces la tarea es enorme, es enorme. Por eso es que Jesús dijo, orad al Señor de las mías, que envíe obreros a sus mías, porque la tarea es enorme, no solamente porque se trata de almas, se trata de todas las cosas, de la redención de todas las cosas, y la iglesia no está en ese negocio. La iglesia está en el negocio de la piedad, del crecimiento de la parroquia, y está esperando el rapto, porque ya Israel se va, ya es el reloj de Dios, y ya todo se va a acabar. O sea, un misticismo horroroso. Entonces, ese fundamento tiene que volver a ser puesto. Entonces, ¿qué le obliga eso a usted? Bueno, trabajar con otros ministerios, hablar esto con ancianos de otras congregaciones, exhortarlos, mostrarles esta verdad, que se arrepientan. Unos lo van a hacer, otros no lo van a hacer. Hay que trabajar con los que estén abiertos a hacerlo. Y algo muy importante, de su comunidad tienen que salir apóstoles, tienen que salir profetas, porque esa es la misión. Y Jesucristo nos ha entregado la
misión y no puede ser que el Espíritu Santo no le dé a nadie de su congregación ese don para cumplir esa misión. Es totalmente ridículo. Jesús ya nos dio la misión está dada. Ahora el Espíritu, que es Dios en la tierra, Él va a seguir la misión del Hijo. ¿Cómo? A través del reparto de dones apostólicos y proféticos a sus miembros, al miembro del cuerpo de Cristo. Y el Espíritu se va a encargar de que ellos sigan ese mandato. ¿Nosotros qué debemos hacer? Bueno, identificar estos dones, cultivarlos, amarlos y esperar que el Señor los envíe. O sea, yo espero puertorriqueños yendo al mundo no alcanzado o saliendo de sus fronteras. Porque, por ejemplo, el contexto en Europa, por ejemplo, se necesita mucha gente. El problema es que no viene gente preparada. Aquí hay muchos misioneros, pero vienen misioneros igual, con el culto de misterio. ¿Cuál es la diferencia? Mejor no vengan, pues, hermano, porque aquí de eso ya hay mucho. Hay mucho misticismo. Bueno, me retracto, no digo mejor no vengan, o sea, me retracto. Digo, que si van a venir, por favor, corríjanse. Amén. Exacto. Bueno, ¿Ya? que el Señor nos ayude de verdad, que el Señor nos ayude a cumplir con nuestra parte de verdad y que podamos alcanzar la meta, ¿verdad? Hasta donde Dios nos va a dar nos va a dar el alcance. Esa va a ser mi oración. Gracias, Lester. Sé que tenemos mucho trabajo. Definitivamente eso es todo lo que yo pensaba durante toda la lección. Tenemos mucho Amén. trabajo. Bueno, hermano, gracias. El Señor lo bendiga y espero que nos podamos reunir el lunes. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, que es este episcopado, buena obra desea. ¿Ya? Está bien. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Marido de una sola mujer, esto es básico. Sobrio. No es que no beba. No, 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 no. Sobrio. Prudente. Decoroso. Hospedador. Apto para enseñar. No dado al vino. No es que no beba vino, es que no, o sea, que no se emborrache, que no sea borracho, no pendenciero, que no viva en pleito con todo el mundo, no codicioso de ganancia deshonesta. Esto es básico. De esto hay muchos presbíteros actualmente. Amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su ejecución con toda honestidad. No un neófito, no, o sea, no puede ser alguien que no sepa estas cosas. ¿No? Buen testimonio de los de afuera. O sea, que el testimonio bueno no sea solo de los cristianos, sino que hasta los impíos digan, no, este hombre es tremendo, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Haga esta lista y vea quién, hermano. Porque esto es importante. Si no le damos importancia a este tema, podemos cometer graves errores, ¿verdad? Aquí hay otro pasaje que no ser contencioso, amable para con todo, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. ¿Ya? Hermano, si ellos cumplen con estos requisitos, gloria a Dios. Si no, ni siquiera no porque estamos despreciando a la gente, no, sino porque no van a entender estas cosas. Ahora, cuando digan,
Que no sea neófito. Bueno, si no sabe de la perfección cristiana, para empezar, no. Entonces, en ese caso estarían descalificados todos los pastores actuales. Ya, bueno, saben la meta. Pero si ustedes se la van a enseñar, pues eso cambia. Y se puede ver también en el deseo de aprender, si ellos desean aprender cada vez más. Por ejemplo, si ustedes enseñan sobre una base regular y dice un hermano, hermano, pero ¿cuándo nos vamos a reunir? ¿Cuándo nos va a volver a enseñar? Se nota alguien, la gente se nota cuando quiere aprender, cuando tiene hambre. Entonces, esta gente es la que hay que enseñar. No hay que tirar las perlas a los cerdos. Eso es todo, hermano. Amén, hermano, excelente. Gloria a Dios. Gracias de verdad. Continuamos orando nosotros por usted allá y espero que nos tengan también en sus oraciones también. Son parte Amén. de lo que Gracias, el Señor hermano. está haciendo acá. Son parte de la. Gracias, muchas gracias. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Entonces, hasta el lunes de la próxima semana, ¿le parece? Amén, sí.